Hoy voy a hacer una respuesta al libertario Juan Ramón Rayo sobre la ley de violación de la ministra Irene Montero. Creo que esto es un buen ejemplo de lo que explicaba anteriormente, ¿no? De la desinformación. Esto es un vídeo lleno de desinformación y la gran cantidad de visitas que tiene es preocupante. O sea, muestra que esto es una opinión, esta es la opinión mayoritaria ahora mismo con respecto a esta ley. O sea, que esto muestra el nivel de ignorancia de los españoles y el poco interés que tienen en informarse. Solo creen que en cualquier narrativa que sea popular, sin analizar la veracidad de la información, y esta narrativa sobre los violadores fue popularizada por la derecha y es por eso que este vídeo tiene tantas visitas a pesar de su desinformación. Y bueno, a ir parte por parte explicando por qué. Cascada de revisión a la baja de las penas de agresores sexuales condenados por los tribunales como consecuencia de la aprobación de la ley del solo sí es sí, impulsada por el muy feminista Ministerio de Igualdad de Irene Montero. ¿Qué está pasando? Veámoslo. Vale, en los primeros segundos del vídeo, este señor ya da por hecho que todos los condenados por delitos sexuales son violadores, a pesar de que esta ley elimina la presunción de inocencia, además de que solo se necesita un testimonio creíble, no contradictorio, para que un hombre acabe condenado. No hay necesidad de evidencia para que un hombre acabe condenado. Más bien se necesitan evidencias para probar su inocencia. Y con esta ley un hombre es culpable hasta que se demuestre lo contrario. El pasado 7 de septiembre se publicó en el BOE la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la ley del solo sí es sí. Una ley que tenía un único objetivo: eliminar la distinción entre abuso sexual y agresión sexual. Hasta ese momento se entendía que el abuso sexual eran aquellos actos que atentaran contra la libertad y la indemnidad sexual de una persona sin que mediara su consentimiento, pero sin que mediara tampoco violencia o intimidación. Es decir, la clave en la tipificación del delito de abuso sexual era la falta de violencia o intimidación en aquellos actos que habían conculcado la libertad sexual de una persona. Por el contrario, el delito de abuso sexual consistía en ese mismo ataque a la libertad o indemnidad sexual de una persona, pero concurriendo violencia o intimidación. Vale, empieza diciendo que esta ley se aprobó con la única razón de eliminar la distinción entre agresión sexual y abuso sexual. Y esto no es cierto, ya que la verdadera intención es cambiar la definición legal de consentimiento sexual para poder criminalizar el sexo consentido y facilitar que las denuncias falsas acaben en condena. O sea, él está haciendo apología al feminismo diciendo esto. Pero claro, si solo sí es sí, si cualquier acto sexual, aunque no haya mediado violencia o intimidación como tal, cabe entenderlo como un acto sexual violento porque no se ha prestado un consentimiento explícito, entonces la distinción entre abuso sexual y agresión sexual ha de colapsar. Ese era el argumento de Unidas Podemos, de Irene Montero y del Ministerio de Igualdad, que la distinción en el Código Penal anterior entre abuso sexual y agresión sexual era una distinción ideologizada, una distinción patriarcal que se negaba a reconocer que la mera ausencia de consentimiento explícito ya equivalía a violencia y por tanto a la inexistencia de abuso. Siempre era agresión sexual. El problema es que la violencia sigue siendo violencia por mucho que determinados políticos y determinados ideólogos quieran llamar violencia a prácticamente todo. Y por eso, cuando se trata de regular las sanciones, como la violencia física es violencia y eso merece una sanción agravada con respecto a aquellas situaciones en las que no ha mediado violencia, por mucho que queramos llamarlo a todo violencia, al final todos entendemos que la violencia física es violencia y que eso hay que sancionarlo agravadamente, pues como eso es así, e incluso lo entienden así desde el Ministerio de Igualdad, desde Unidas Podemos, a la hora de redactar el nuevo articulado del Código Penal en el que se fusionaban los delitos de abuso y de agresión sexual para empezar a llamarlo a todo agresión sexual,
hubo que modificar las penas del delito de agresión sexual para contemplar una escala de sanciones muy progresiva que permitiera a los jueces sancionar a la baja si dentro de la agresión sexual no había mediado violencia de verdad, o en la parte más alta de la horquilla de las sanciones si había mediado violencia física. Si la escala de las penas por el nuevo delito de agresión sexual no fuera muy progresiva, si a todos los agresores sexuales se les castigara con una pena similar, entonces el Código Penal estaría incentivando a que todos ellos utilizaran violencia física. Esto es una tontería pero vamos, de un tamaño descomunal. Pero bueno, eso ya lo comentaré más adelante. Estoy dejándolo que desarrolle un poco porque hay muchas cosas que decir aquí ahora. Porque no habría ninguna sanción agravada en el uso de violencia o intimidación sexual dentro de un delito de agresión sexual. Y eso, insisto, es algo que el propio Ministerio de Igualdad, Irene Montero y Unidas Podemos reconocen en la práctica, aunque no lo reconozcan verbalmente. Tan es así que el nuevo delito de agresión sexual, que fusiona los antiguos delitos de abuso sexual y de agresión sexual, el nuevo delito de agresión sexual, tal como lo redactó Unidas Podemos, es un delito de agresión sexual cuyas penas mínimas son más bajas que las penas mínimas del antiguo delito de abuso sexual. Vale, aquí hace un comentario irónico dando a entender que las feministas y políticos de izquierda son unos ideólogos que quieren llamarlo todo violencia, cuando la derecha peca de eso mismo, sobre todo en este vídeo que hace apología al feminismo y su narrativa. Critica a la ministra y a todos sus políticos sin ni siquiera mencionar al feminismo, porque de hecho la derecha no se opone al feminismo como ellos quieren dar a entender, así como no les importan los derechos de los hombres tampoco. Y ahora está hablando como si las denuncias falsas no existieran para promover la narrativa de la epidemia masiva de violadores soltados a la calle por esa ley. La verdadera razón para eliminar la distinción entre agresión sexual y abuso no es por eso que él dice, sino para aumentar las penas por delitos menores sin violencia e intimidación, como había explicado yo en el video anterior. Y además dice que no hay agravantes para las penas por delitos sexuales con violencia, porque se eliminó la distinción entre agresión sexual con abuso sexual. Y esto es falso, porque la eliminación solo hace que la pena por delitos sexuales sin violencia sean castigados con penas mayores. Y el agravante por usar la fuerza física sigue existiendo, solo que ahora un delito sexual sin violencia se trata como si la tuviera. Además hace un comentario absurdo diciendo que esto va a incentivar a los violadores, bueno, como estaba comentando antes, a usar la violencia, porque al usar la violencia no hay agravante. Y decir esto es una ridiculez, porque un violador no va a estar ahí haciendo cálculos y cuentas sobre cuánto va a ser su condena por violar en el momento de la perpetración del crimen, ¿no? De la violación. O sea, no tiene ningún sentido. Vamos a dejar que continúe un poco más. Y esto no es algo que no conociéramos, esto no es algo que no supiéramos. Atención a cómo nos contaba el diario.es, periódico poco sospechoso de ser antigobierno o anti-Unidas Podemos. Fijémonos en cómo nos contaba, cómo nos resumía el diario.es la ley del solo sí es sí el pasado 25 de agosto, incluso antes de que se publicara en el BOE. Aquí se empieza a quejar de las rebajas de pena, aunque no menciona que las rebajas son solo para agresiones sexuales con violencia e intimidación, que las penas sin intimidación y violencia no han aumentado. Está siendo deshonesto, como toda la derecha, para seguir difundiendo la falsa narrativa de la epidemia masiva de violadores que están siendo puestos en la calle por esta nueva ley. Claves de la ley del solo sí es sí. Desaparece el delito de abuso y habrá centros de atención 24 horas. Ese era el titular. Vamos al texto de la noticia. Todo acto sin consentimiento será agresión sexual. La norma modifica el Código Penal y subsume el delito de abuso sexual en el de agresión. El objetivo es adaptarse al Convenio de Estambul, que obliga a que la regulación de los delitos sexuales se haga en base al consentimiento y no a otros elementos. Actualmente, para que haya agresión sexual se requiere violencia o intimidación, mientras que si no se dan estos requisitos, el hecho es considerado abuso. La nueva ley termina con esta diferencia
de forma que todo acto sin consentimiento será considerado agresión sexual. Esto es lo que ya hemos explicado. Párrafo siguiente a este, en el que se explica, en el que se intenta justificar por qué eliminar la distinción entre abuso y agresión sexual. ¿Cómo quedan las penas? En cuanto a las penas, la agresión sexual sin penetración pasa de entre 1 y 5 años de cárcel a entre 1 y 4 años de cárcel. Es decir, se rebaja la pena máxima. Mientras que si hay penetración, aquí se mantiene el término violación, la horquilla pasa de entre 6 y 12 años a entre 4 y 12 años. Es decir, se rebaja la pena mínima de 6 a 4 años. El texto entiende que la fórmula implica una horquilla más amplia y progresiva pensada para aglutinar todas las conductas que resultan de unir agresiones y abusos para los que actualmente el Código Penal asocia menos castigo. Además, se establece un tipo atenuado de agresión sexual con penas de 1 año de prisión o multa de 18 a 24 meses. Vale, aquí... Es decir, que los agresores sexuales ni siquiera tendrían por qué entrar en la cárcel. Aquí directamente está mintiendo, porque hasta en el mismo texto que está leyendo se puede ver cómo los delitos sexuales sin violencia e intimidación van a ser castigados con 1 año de cárcel y también de 18 a 24 meses. Ambas penas se pueden dar juntas. Da a entender que los violadores violentos no van a ir a la cárcel, lo cual es una mentira, pero descarada, vamos. Aquí está mintiendo intencionalmente. Que los agresores sexuales ni siquiera tendrían por qué entrar en la cárcel. Como se elimina la distinción entre abuso y agresión sexual, es necesario flexibilizar la horquilla de las sanciones del nuevo delito genérico de agresión sexual, y eso implica en algunos casos una rebaja de las penas máximas y en otro una rebaja de las penas mínimas. ¿Y por qué esto es relevante? Pues porque el artículo 2.2 del Código Penal reza lo siguiente: tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Es decir, que si tú estableces una nueva escala de penas para el nuevo delito de agresión sexual y esa nueva escala contiene penas mínimas o máximas menores que aquella bajo la que fueron condenados determinados agresores sexuales en el pasado, esos agresores sexuales pedirán una revisión de sus condenas a la baja. Esto ya le fue advertido en su momento al Gobierno por el propio Consejo General del Poder Judicial, pero el Gobierno hizo caso omiso y ahora se están pagando las consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues toda una cascada de revisión de condenas a la baja de agresores sexuales por parte de los tribunales. ¿Amparándose en qué? En esta ley del solo sí es sí, que pretendía proporcionar una protección integral a la libertad sexual. Y no pensemos que nada de esto era inevitable. Incluso fusionando el delito de abuso sexual y de agresión sexual y estableciendo una escala de penas progresiva que rebajara las penas mínimas y máximas en algunos casos de agresión sexual, se podría haber evitado esta revisión de la... Vale, aquí tengo que decir que aquí empieza a mencionar que la ley debe bajar las penas obligatoriamente para ajustarse al Código Penal. La derecha, así como Rayo, se están quejando de que la ministra está desobedeciendo las leyes españolas en el momento que diseñó la ley. Pero no se da cuenta de que si no hubiera hecho eso, la Corte Suprema de España no le hubiera dejado pasar esa ley. El Código Penal obligó a la ministra a bajar las penas para que... las penas porque ahora hay una variedad para la sentencia por una ley que fue reemplazada por otra para varios delitos sexuales. Las condenas a la baja, meramente introduciendo una disposición transitoria en la ley del solo sí es sí, que especificara, por ejemplo, como se hizo en reformas anteriores del Código Penal, que si la pena con la que fueron condenados determinados agresores sexuales puede establecerse dentro de la nueva ley, es decir, si quien fue condenado a 6 años podría seguir siendo condenado a 6 años, aunque hoy la pena mínima sea de 4 años, entonces no cabe revisión de la pena. Pero son tan chapuceros en el Ministerio de Igualdad
que ni siquiera introdujeron esta disposición transitoria para evitar esta revisión de las condenas a la baja. ¿Y por qué no la introdujeron? Pues probablemente por dos motivos. El primero es que ni siquiera eran conscientes de que esta reforma legislativa implicaría una revisión a la baja de los condenados por agresión sexual. Esto escribía en octubre la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez Pam. Decía lo siguiente. Vale. Esta ley viola la presunción de inocencia, cambia la definición de consentimiento para facilitar las denuncias falsas, sin mencionar que aumenta las penas por delitos sexuales menores, donde no hay violencia ni intimidación, pero lo único que le preocupa a este señor es el no haber pasado una disposición transitoria en la ley para prevenir una rebaja de pena. O sea, la derecha solo tiene como prioridad lamentarse porque no hay disposición transitoria, cuando están pasando cosas mucho peores con esta ley y la están pasando por alto. Pero en fin. Ayer La Vanguardia publicó este artículo. No solo no ha contactado en ningún momento con el Ministerio de Igualdad y por tanto no ha contrastado esta información, sino que con ella difunde bulos machistas. Abro hilo para explicarlo. Recordemos que en este tipo de noticias que estamos viendo, los abogados que intentan que las penas se rebajen son los abogados de los presuntos violadores. Son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa. No es la primera vez que esto sucede en nuestro país. Cuando se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, no tardaron en crecer bulos de este tipo, en ese caso sobre supuestas denuncias falsas de las mujeres maltratadas. Supuestas. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no cabe revisión cuando la pena a imponer encaja en la misma horquilla de pena que la anteriormente establecida en el Código Penal antes de su reforma. No cabe si has incluido esa disposición transitoria. Si no la has incluido, sí cabe. En este caso particular estamos hablando de una condena de 9,5 años por 2 delitos de intento de agresión sexual y agresión sexual consumada, en la que el tribunal concluye que hubo penetración, violación e intimidación. Además, el agresor confesó haber cometido los delitos. Con la reforma del Código Penal, no solo esta pena recaerá en la horquilla 4-12 años, sino que, como no hubo consentimiento, no será necesario probar la violencia o intimidación para que se trate de un delito de violación. Es decir, en ningún caso cabrá revisión de la pena. La ley del solo sí es sí coloca a las víctimas en un lugar más seguro de cara a acreditar la violencia que han sufrido, tener los apoyos necesarios para evitar la revictimización durante el proceso judicial y garantizar su reparación. Estos bulos machistas que solo hacen crecer el terror sexual, pretendiendo desincentivar la denuncia, son la reacción a la reducción del margen de impunidad que van a dejar de tener a partir de ahora los agresores. Rayo, o sea, esta feminista de aquí, está admitiendo que no se necesita evidencia para que un hombre sea condenado por agresión sexual con violencia o penetración, porque no hace falta, que solo es necesario la palabra de una mujer como consecuencia de esta ley. Y aún así no dice nada al respecto. Parece que solo preocupa las rebajas de pena y no les importa la eliminación de las pruebas en un delito sexual con violencia. O sea, tengamos claras las prioridades. Frente a esto, verdad y justicia feminista. La justicia feminista es la rebaja de las penas de los agresores sexuales a través de la ley que ha aprobado este ministerio tan feminista. O sea, ese comentario irónico no tiene ningún sentido, pero bueno, eso lo explico en el vídeo anterior. Pero es que la verdad ya hasta me cabrea cada vez que usan esa ironía que no sirve para nada. Y en segundo lugar, porque tal como confesó Ángela Rodríguez Pam, la persona que ha escrito el hilo anterior, no precisamente acertado, tal como confesó Ángela Rodríguez Pam, en el Ministerio de Igualdad están sufriendo de diarrea legislativa porque intentan sacar adelante muchos proyectos en el poco tiempo que creen que les queda en el poder. Nosotros sabemos que estar en el gobierno es una anomalía, es una excepción. La gente como yo no está en el gobierno, o sea,
Precisamente porque sabemos que no vamos a estar ese tiempo, tenemos también la diarrea legislativa que tenemos. O sea, que es todo, como todo el rato, intentando hacer muchas cosas, no vaya a ser que mañana se acabe. Y si tu conocimiento técnico sobre... Rayo, esto es propaganda feminista, lo que está diciendo esta feminista de aquí. Esto es propaganda. ¿Cómo que una feminista en el poder es una anomalía? ¿Por qué aceptas ese comentario como real? Cuando la propia Unión Europea obliga a sus países a tener un ministerio de igualdad. Cuando el feminismo está presente en prácticamente todo el mundo. Y tiene poder vamos, es que no hay ningún lugar donde el feminismo tenga influencia. Y te dejas llevar por este discurso que es claramente propaganda. Es que, por favor. Y estos son los supuestos basados que dicen opiniones controvertidas. Muchas cosas, no vaya a ser que mañana... bastante precario, como ha quedado constatado, y además intentas hacer muchas de esas cosas que no dominas técnicamente a la vez, pues lo que harás es acumular chapuza tras chapuza. Rayo, el Ministerio de Igualdad no tiene los días contados en el gobierno. Solo porque esa tipa lo haya dicho en ese vídeo. Es algo absurdo teniendo en cuenta que el ministerio se supera los 500 millones de euros y que además ahora tendrá un aumento de 50 millones, o sea, 50 millones más para estos años. Y bueno, como dije antes, la Unión Europea obliga a sus países a tener ministerios feministas. Y esa acumulación de chapuzas, de momento, está llevando a una rebaja de penas de condenados por agresión sexual. Al final, por consiguiente, lo que estamos presenciando es una consecuencia de, primero, la ideologización del Código Penal. Segundo, Ideologización. ¿Pero qué ideologización? ¿Qué ideología? Dilo. Di que es feminismo. ¿Por qué no lo dice? Es que no... cuando tienes que decir la palabra, no la dices. ¿Por qué esa cobardía? ¿Por qué te molestas en hacer un vídeo de 13 minutos, casi 14, para ni siquiera mencionar cuál es el verdadero problema? el populismo político y tercero, la pésima preparación técnica de nuestros legisladores. Y en lugar de pedir perdón y dimitir por esta chapuza jurídica que está permitiendo rebajar las penas de agresores sexuales condenados, en lugar de pedir perdón y dimitir, lo que están haciendo es cargar contra los tribunales porque estos están aplicando a rajatabla aquella ley que ellos mismos o ellas mismas han aprobado. ¿Por qué lo primero que ha elegido hacer el Consejo General del Poder Judicial es decir que a lo mejor la ley Montero estaba mal y no formar a todos sus jueces? Que lo dice Naciones Unidas, que en España los jueces no tienen formación en materia de género, que es una vergüenza. Fórmense, señores jueces, fórmense. Vale, a ver. Te quejas de que España tiene esas mujeres que pasan leyes sin tener preparación para ello y de que esta ideologización de las leyes, y que por cierto no te atreves tampoco a decir qué tipo de ideologización, pero luego en ningún momento señalas al feminismo por ello. O sea, bueno, lo que estaba diciendo, o sea, hablas de ideologización, pero no eres capaz de mencionar el feminismo, o sea, no lo señalas directamente. No sé si es cobardía, si no sé la razón, la verdad. El caso es que no ayudas en nada. Y solo se refiere a esas mujeres en el gobierno en concreto. O sea, tú piensas que el problema es esta ministra, aquella o Irina Montero, pero esto, tengámoslo claro, esto es feminismo. Es feminismo. Si no fueran estas mujeres, serían otras. Y hay muchas mujeres en el gobierno que están a favor de esto. Y vamos, la mayoría del Parlamento está permitiendo que esto se esté haciendo. O sea, no solo cuestión del ministerio ni de estas ministras, es todo el sistema en general está apoyando el feminismo y es por eso que estamos perdiendo derechos. Este es el mensaje que les lanzamos. Esta es la hoja de ruta que les proponemos para esta situación. En lugar de entonar el mea culpa, a seguir socavando la independencia del Poder Judicial para salvar la cara de su nefasta propaganda política. Bueno, Rayo, no sé si lo sabes, pero la ONU dice que España no tiene suficiente adoctrinamiento feminista y sin embargo sigue sin decir nada de feminismo. No, es que no sé si, creo que ni has mencionado la palabra. O sea, todo esto aquí tiene que ver con el feminismo, pero es que apenas lo has dicho.
o sea, esta gente que van de transgresores, ¿no? De basados, como les dicen. Esta gente no es antifeminista y se queja de cosas intrascendentes. Se habla de propaganda política, pero es demasiado cobarde para simplemente decir qué propaganda se trata. Y bueno, esto ya no es propaganda, esto es o sea, esto es tomar acciones legales en contra de los derechos de los hombres, porque de eso es el feminismo, ¿no? Es una ideología de odio. Y bueno, sí, estos son los mayores exponentes que tenemos aquí en España para oponerse al feminismo. Y si no son capaces ni de señalarlo, como ha ocurrido en otros casos, pues no vamos a conseguir ningún avance. Y esto es lo que piensa el español medio aquí. O sea, aquí ahora nos vamos a comentarios. Esto es un vídeo con muchas visitas. Y todos los comentarios aquí, o sea, están de acuerdo con lo que dice este señor. La gran mayoría. Y no son capaces de señalar el verdadero problema. Y si seguimos así, si no somos ni capaces de informarnos adecuadamente, no vamos a hacer ningún avance. Así que dejémonos ya de cobardía, dejémonos de darnos las de enterados y vamos a atacar al enemigo como debe ser.